En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Nos reconocemos pecadores y pedimos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. En el cielo y paz a los hombres en la tierra. Gloria a Dios en el cielo y paz a los hombres en la tierra.
y paz a los hombres en la tierra. Oremos. Señor, concédenos amarte con todo el corazón y que nuestro amor se extienda también a todos los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Jeremías. En los días de Josías el Señor me dirigió la palabra. Antes de formarte en el vientre te elegí. Antes de que salieras del seno materno te consagré. Te constituí profeta de las naciones. Tú cíñete los lomos. Prepárate para decirles todo lo que yo te mande. No les tengas miedo, o seré yo quien te intimide. Desde ahora te convierto en plaza fuerte, en columna de hierro y muralla de bronce frente a todo el país, frente a los reyes y príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y al pueblo de la tierra. Lucharán contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy contigo para librarte. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. A ti, Señor, me acojo. No quede yo derrotado para siempre. Tú, que eres justo, líbrame y ponme a salvo. Inclina a mí tu oído y sálvame. Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve, porque mi peña y mi alcázar eres tú. Dios mío, líbrame de la mano perversa. Porque tú, Señor, fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor, desde mi juventud. En el vientre materno ya me apoyaba en ti, en el seno tú me sostenías. Mi boca contará tu justicia y todo el día tu salvación. Dios mío, me instruiste desde mi juventud y hoy relato tus maravillas. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el amor es paciente, es benigno, el amor no tiene envidia, no presume, no engríe, no es indecoroso ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasa nunca. Las profecías, por el contrario, se acabarán, las lenguas cesarán, el conocimiento se acabará. Porque conocemos imperfectamente e imperfectamente profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, lo imperfecto se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como un niño, sentía como un niño, razonaba como un niño.
Cuando me hice hombre, acabé con las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo, confusamente. Entonces veremos cara a cara. Mi conocer es ahora limitado. Entonces conoceré cómo he sido conocido por Dios. En una palabra, quedan estas tres: la fe, la esperanza y el amor. La más grande es el amor. Palabra de Dios. Esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús comenzó a decir en la sinagoga: hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: sin duda me diréis aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: en verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. El domingo pasado escuchábamos en el Evangelio cómo Jesús, que tenía la costumbre en su pueblo, los sábados en la sinagoga, de leer las lecturas y comentarlas con la gente que le prestaba mucha atención y lo escuchaba con mucho interés. Veíamos que leyó un pasaje del profeta Isaías, en el cual se anunciaba la venida del futuro Mesías. Entonces Jesús, cuando terminó de leerlo, dijo: esto que acabáis de escuchar se cumple hoy en mí. Claro, entonces cambió totalmente la situación. Aquellos que estaban escuchándole con interés dijeron: pero bueno, ¿este hombre qué dice? Si es el hijo de José, si lo conocemos desde niño, pero ¿qué cuento nos trae? Y se pusieron furiosos contra él. Y Jesús tampoco se quedó callado. Dijo: no me extraña, ningún profeta es bien recibido en su tierra. Y puso el ejemplo de algunos profetas del Antiguo Testamento que terminaron mal, que el pueblo lo rechazaba. Concretamente hoy, la primera lectura nos habla del profeta Jeremías, pues también le pasó lo mismo, fue rechazado por su pueblo. Entonces, claro, los habitantes de Nazaret decidieron acabar con Jesús, no andaban con bromas, querían precipitarlo
por un barranco. Pero Jesús echó a correr, era más ligero que ellos y pudo escapar. Pero no escapó por cobardía, sino que escapó porque, claro, estaba empezando su misión de su vida pública, predicar el Evangelio. No tenía sentido morir tan pronto, incluso sabiendo que podía esperar una muerte mucho peor. En aquel momento no era su hora y por eso escapó, pero no por cobardía. ¿Cuál fue la razón del rechazo de Jesús? Que a la gente de su pueblo no le gustaba lo que estaba diciendo. Fue lo que le pasó a la mayoría de los profetas, concretamente también a Jeremías. Jeremías vivió en una época en que había muchísima corrupción por parte de los reyes, por parte de los sacerdotes y por parte del pueblo llano, de la gente que vivía en el campo. En aquella situación tan lamentable, va Dios y le dice a Jeremías que tiene que hablarle en su nombre a su pueblo. Claro, Jeremías era tartamudo, dice, pero bueno, si yo no sé hablar, ¿por qué me mandas a mí? Además, me da mucho miedo, normal que le diera miedo. Y Dios le dice, mira, yo estoy contigo, ánimo, no tengas miedo. Entonces Jeremías pues se lanzó a la misión de decirle al pueblo lo que Dios le quería pedir, y es que dejaran tanto abuso, tanta corrupción, en fin, que cambiaran de vida. La reacción del pueblo, intentar acabar con Jeremías. Y de hecho pues sufrió martirio. Bien, esto es algo que no tiene que sorprendernos. Si los profetas terminaron mal, si Jesús, que es más que un profeta, que es el Hijo de Dios, terminó mal, no aquel primer día, pero más adelante, acabaron con él, pues la Iglesia no tiene que esperar que todo el mundo apruebe, que todo el mundo dé, digamos, el parabién a todo lo que dice y predica. No, por lo contrario, a veces molesta. La semana pasada, el presidente del gobierno visitaba la conferencia episcopal. Un gesto insólito, pero bueno, quiso hacerse una foto con los obispos o con el presidente de la conferencia episcopal. Y bueno, parece ser que hubo acuerdo en muchas cosas que trataron, que tienen en común. Bueno, la Iglesia, una de las cosas que hizo fue reconocer que algunas de las propiedades que se le atribuían no eran suyas, y después de mandar a todas las diócesis recabar información, bueno, pues de las 30.000, unas cerca de 1.000 no pertenecían. Bueno, y el gobierno eso lo vio muy bien la labor de la Iglesia, sobre todo, siempre, pero sobre todo en los momentos más difíciles, a la hora de ayudar a los más necesitados, consecuencia de la pandemia, pero siempre temas de alimentación, de vivienda y, en fin, toda la labor social de la Iglesia. Pero claro, al hablar de otros temas, pues ya había mucho desacuerdo. ¿Por qué? Porque la voz de la Iglesia molesta cuando defiende la vida, cuando defiende una auténtica enseñanza que sea liberadora, que no sea la manipulación de las conciencias, que no sea propaganda. Y claro, entonces ya ahí no hay acuerdo. Y si se le puede quitar a la Iglesia, no sé, la posibilidad de que enseñe su doctrina, el mensaje del Evangelio, pues ponerle todas las trabas posibles. ¿Por qué? Porque no interesa. Y eso pues pasa en todos los países del mundo. Por ejemplo, en la India, por poner un ejemplo, en algunos países de Latinoamérica, podríamos poner Nicaragua, cuando la Iglesia alza su voz a favor de la libertad, cuando en la India denuncia los privilegios de las clases pudientes y la marginación a que someten a los parias, a los más desheredados, entonces solución, matar cristianos, quemar iglesias. Y esta persecución existirá siempre.
y pasa siempre pues, a todo nivel. Cuando oímos lo que nos gusta, muy bien. Ahora bien, si se nos lleva a la contraria, si se nos denuncia algo que hacemos mal, bueno, pues hay que protestar. Pero ya digo, es lo que ocurrió antes y no tiene por qué desconcertarnos el que ocurra ahora. El mensaje del Evangelio, por supuesto, es un mensaje liberador, un mensaje salvador, pero a veces molesta y hay que acabar con él y emplear todos los medios posibles para desacreditarlo y desprestigiarlo. Todos sabemos, por ejemplo, el gran escándalo que son los abusos de todo tipo. Abusos, por supuesto, a niños, abusos de tipo sexual, pero también otros abusos de autoridad que ha habido siempre, y eso es inadmisible. Pero claro, hay varias formas de reaccionar. Todos nosotros, cuando tenemos noticia de un abuso, pues reaccionamos con indignación, sentimos realmente asco, repugnancia por el daño que hace, primero a las víctimas, en segundo, pues a las personas que no tienen culpa, y a veces pagan justos por pecadores, porque siempre se tiende a generalizar, y también pues el daño que hace a la propia Iglesia. Ahora bien, por ejemplo, hay formas de atajar esto, y es sí, denunciarlo, corregirlo, tratar de resarcir en la medida que es posible, que es muy difícil, el daño a esas personas. Pero hay quien, por ejemplo, pues aprovecha para desacreditar el Evangelio. Pues mira, hacen esto, luego todo lo que predica la Iglesia es mentira, todo lo que hace es mentira, Dios no existe. Claro, es que hay formas de reaccionar. No es lo mismo reaccionar con tristeza, con indignación, que de alguna manera alegrarse para tener un punto por el que atacar. Y esto es algo que está presente. El tema de la educación, pues pasa lo mismo. La Iglesia intenta predicar y enseñar el mensaje del Evangelio, de la libertad, de una buena educación, de unas buenas formas. Sin embargo, pues ¿qué ocurre? Que eso molesta, aunque veamos pues que a veces pues, la situación va mal. Diríais cuando entrasteis en la iglesia un cristal roto, no sé si lo visteis. Pues os fijáis al salir. Anteayer, mientras misa, oímos un golpe fuerte y dijeron, uy, ¿qué pasaría? Y vimos un cristal y la piedra con la que se rompió el cristal. Hombre, pues siempre eso es de muy mal gusto y piensas, bueno, ¿y quién podría ser? ¿Qué gente habrá que tenga quejas contra la Iglesia? Pero como Dios lo ve todo y las cámaras también, pues entonces pues resulta que eran 4 adolescentes, más bien adolescentes jóvenes, que pasaban por ahí y no se les ocurrió otra cosa que hacer daño. Bueno, pues en la medida en que la educación, tanto en casa como en los centros, no es adecuada, pues cada vez tendremos más delincuencia, más gamberrismo en todos los sentidos. A veces nos quejamos de muchas cosas lamentables que ocurren, por ejemplo, los fines de semana, chicos desaparecidos. Bueno, es una tristeza muy grande, pero también ¿qué ambiente se crea para nuestros jóvenes y adolescentes? Ambiente de droga, de alcoholismo, pues no sé, lo que vosotros veis, no hace falta que yo os lo comente. Entonces, claro, en ese contexto cada día ocurrirán más cosas y más desgracias. ¿Por qué? Porque una auténtica educación, que sería la verdadera educación cristiana, que es el ejemplo más, respetando todos los demás, pues cambiaría todo. Pero bueno, a veces parece que interesa más defender otras ideologías que lo que es una buena formación. Yo no digo que estos chicos, bueno, pues que sean maleducados ni que sean cristianos, pero desde luego los principios cristianos no están muy presentes en su mente. Ya digo, lo malo no es que hayan intentado romper ese cristal, sino que el ambiente pues puede ser cada vez peor. Denunciar esto, ¿qué puede producir? Pues antipatías, rechazo. ¿Pero qué se va a hacer? Pues hay que seguir. Como le dijo Dios a Jeremías, tú no tengas miedo, que yo estoy contigo. Te hagan caso o no te hagan caso, tú no te desanimes. Bueno, pues no hay que desanimarse. Todos nosotros somos profetas por el bautismo, pues intentar hacer un mundo un poco mejor, aunque a veces seamos rechazados e incomprendidos. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible.
en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, porque todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios. Él inclina su oído a nosotros y nos salva. Por los que cumplen la ardua tarea de educar a los demás, para que enseñen con autoridad, con coherencia, con la palabra y el testimonio de vida. Roguemos al Señor. Por los que han recibido la misión de anunciar al Evangelio, para que los anuncien sin temor, denunciando el pecado, llamando a la esperanza, consolando, iluminando, roguemos al Señor. Por aquellos quienes les cuesta reconocer la palabra de Dios en la envoltura de la palabra humana, para que sepan aceptarla con fe y humildad, roguemos al Señor. Por nosotros, para que no rechacemos la palabra de Dios que nos interpela, incluso cuando contradice nuestra manera de pensar y de vivir. Roguemos al Señor. Señor, tú eres nuestra esperanza, que nuestra boca pueda contar tu auxilio. Por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Presentamos, Señor, estas ofrendas en tu altar como signo de nuestro reconocimiento. Concédenos al aceptarlas con bondad, transformarlas en sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque Él con su nacimiento renovó la vieja condición humana, con su pasión destruyó nuestro pecado, al resucitar de entre los muertos nos aseguró el acceso a la vida eterna y en su ascensión al Padre abrió las puertas del cielo. Por eso con los ángeles, con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. El universo, santo es el Señor.
del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. En el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy,
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. La palabra tuya.
Oremos. Reanimados por estos dones de nuestra salvación, te suplicamos, Señor, que el pan de vida eterna nos haga crecer continuamente en la fe verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Por el bautismo todos nosotros somos también profetas y enviados. Por eso cuando se dice podéis ir en paz, no significa ir tranquilos que aquí no pasa nada, no. Significa id en paz también, anunciar con vuestra vida el testimonio de que Dios está vivo y que Jesucristo nos ama. Que tengáis un feliz domingo. Podéis ir en paz.